2 años después de nuestra boda, todavía nos consideraba a Susan y a mí unos recién casados. Habían pasado 2 años desde que intercambiamos votos, prometiendo pasar la eternidad juntos. No sabía que nuestro idílico mundo estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. Mi nombre es Ryan Kitchener y cumplo 30 este año. Me casé con Susan hace 2 años, después de que logramos que las cosas funcionaran. Trabajamos en diferentes departamentos, pero para el mismo empleador. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos de la oficina o en el ascensor, no podía evitar notar lo hermosa que era. Un día de suerte, un colega nos presentó y mi corazón dio un salto de alegría. No perdí ninguna oportunidad de hablar con Susan y miré con entusiasmo cada película y leí cada libro que ella recomendaba. Al principio parecía que Susan tenía novio, pero no investigué los detalles. Quería que ella supiera que su felicidad significaba más para mí que cualquier otro aspecto de su vida. Mis esfuerzos por acercarme gradualmente dieron sus frutos y Susan finalmente dejó su trabajo por elección propia. Se convirtió en ama de casa, dedicándose a clases de cocina y decoración floral, almuerzos con amigos y a disfrutar de una vida cómoda y tranquila. 2 años después de nuestro matrimonio, cuando nuestros padres comenzaron a insinuar el deseo de tener nietos, ocurrió un evento increíble. Era un momento en el que la ajetreada temporada de horas extras en el trabajo había terminado y yo estaba de buen humor saliendo del trabajo a tiempo. Decidí sorprender a Susan, pensando que podría sentirse sola debido a mi apretada agenda, así que compré su pastel favorito de camino a casa, planificando unas mini vacaciones para el próximo fin de semana largo, y comprando folletos de lugares turísticos cercanos. También pedí comida para llevar para que Susan no tuviera que preocuparse por la cena. Cuando entré a la casa anunciando mi pronto regreso, la reacción de Susan me tomó por sorpresa. Ella parecía sorprendida. Cuando le pasé el pastel que amaba, algo no estaba bien. «Susan, ¿pasa algo?», le pregunté mientras le entregaba la chaqueta. Susan asintió débilmente con expresión solemne. Nos sentamos en la sala y luego ella me reveló: «Estoy embarazada y quiero que rompamos». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No podía creer escuchar esas palabras de Susan. Todavía no habíamos tenido hijos. Fue ella quien me convenció de esperar, de disfrutar un poco más de nuestra vida en pareja. Habíamos sido cautelosos. Entonces, ¿cómo podría estar embarazada ahora? «Quiero el divorcio. Es por el bien del niño», continuó Susan, apuñalando mi corazón con sus palabras. Por el bien del niño. No debería haberse pronunciado en ese contexto. Siempre había imaginado que las diríamos juntos, felices, como pareja. Pero ahora, Susan me miró fijamente. «Por favor, firme aquí. Quiero el divorcio por el bien de mi hijo». Colocó los papeles de divorcio ya firmados frente a mí, con las firmas de sus padres como testigos. Susan había consultado a sus padres sin informarme, y ahora, ante lo inesperado, tenía que mantener la calma. La verdad estaba ahí, pero descubrir quién era el padre sería un viaje lleno de vueltas y vueltas. Yo también tenía mi orgullo. «Yo también», respondí, incrédulo. Susan asintió con firmeza y en ese momento sentí un torbellino de emociones dentro de mí. Mientras agarraba el bolígrafo para firmar los papeles del divorcio, tuve que reunir todas mis fuerzas para mantener las manos quietas. El peso de la situación era casi insoportable. Susan, con una maleta grande en la mano, comenzó a caminar hacia la puerta. No tenía palabras para ella, no había forma de expresar la confusión en mi corazón. Cuando Susan salió por la puerta, no miró hacia atrás y quedó claro que sus sentimientos por mí se habían disuelto. Desapareció en el crepúsculo, arrastrando su maleta detrás de él, dejándome sola con el débil eco de sus pasos. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí, mirando mientras se alejaba. Esa noche busqué la soledad en el alcohol, bebiendo solo hasta desmayarme. Me desperté en la sala de estar, con dolor de cabeza y temblando de fiebre. Era diferente a la resaca habitual. Sabía que tenía que reportarme enfermo para ir a trabajar. Mientras yacía allí, no pude evitar preguntarme si los acontecimientos de la noche anterior habían sido solo un mal sueño.
pero las botellas de licor vacías y el bolígrafo sobre la mesa de la sala eran un recordatorio dolorosamente real. De hecho, Susan me había traicionado y abandonado, y cuando la realidad me golpeó de nuevo, mi corazón se desgarró de dolor. Cuanto más lindos son, más fuerte caen, y eso no podría ser más cierto en mi caso. No podía creer cuánto despreciaba ahora a Susan, la mujer que había amado tan profundamente. Mi único pensamiento era encontrar al hombre que había destruido nuestras vidas. Pasaron los días y pasé horas buscando entre las cosas que Susan había dejado atrás, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el otro hombre. Entre sus cosas, encontré el anillo y la pulsera que le había regalado cuando estábamos juntos, abandonados en un joyero, en marcado contraste con el anillo de bodas tirado en el bote de basura. La visión de aquel anillo, símbolo de nuestro amor, ahora abandonado, me mareaba de desesperación. Seguí buscando, esperando descubrir algo sobre el otro hombre. No podía parar, como si mi existencia dependiera de ello. Sin embargo, mi búsqueda incesante solo agravó mi ya frágil salud. Terminé tomándome una semana libre del trabajo, incapaz de hacer frente a las emociones abrumadoras que me abrumaban. Cuando finalmente reuní fuerzas para volver al trabajo, mis compañeros ya sabían de mi divorcio, aunque no les había contado la noticia. Tom Geary, mi jefe inmediato, se acercó a mí con una sonrisa, disfrutando de mi desgracia. «Ryan, ¿cómo estás? Eres tan débil que te enfermarías si te divorciaras», se burló. Geary era conocido por sus pullas y su tendencia a hacerme la vida difícil. Su comportamiento condescendiente y viscoso siempre me había irritado. Mientras soportaba su presencia con los dientes apretados, me di cuenta de que había mencionado el divorcio. Antes de que Susan y yo nos casáramos, ella y Gary habían trabajado en el mismo departamento. Una terrible sospecha se apoderó de mí y ya no pude contener mi ira. ¿Es usted el padre del hijo no nacido de Susan?, pregunté en voz baja y temblorosa. La respuesta de Gary fue fríamente tranquila cuando confirmó: «Exactamente», en tono burlón. Por un momento, perdí el control de mis emociones. Cuando volví en mí, encontré a Gary en el suelo, con una silla volcada y objetos de escritorio esparcidos a su alrededor. Mi puño palpitaba de dolor y la habitación era un caos. Algunos ayudaban a Gary a levantarse, mientras que otros intentaban sujetarme. Gary, a pesar de verse afectado por mi enojo, se rió. Había provocado este enfrentamiento. Lo que acababa de hacer me traería grandes problemas. Para empeorar las cosas, recordé que Gary era nieto del fundador de nuestra empresa, lo que añadió otra capa de complejidad a la situación. Golpear a un futuro entrenador tuvo graves consecuencias. Me suspendieron del trabajo y finalmente me despidieron. Mi vida cayó en un caos, encontrándome desempleado y abandonado por mi esposa. Los días siguientes me atormentó una tumultuosa lucha interna. Sabía que necesitaba conseguir un trabajo para sobrevivir, pero mis acciones no podían seguir el ritmo de mis pensamientos. Los días se convirtieron en una excusa para entregarse al alcohol, y las noches solo vieron un mayor descenso al abismo. Era una espiral autodestructiva y había perdido toda motivación para hacer cualquier cosa. El único lado positivo fue que tenía algunos ahorros, testimonio de la diligencia con la que había ahorrado dinero. Al vivir estos días oscuros, llegué a un punto en el que casi había renunciado a la vida. Aproximadamente un mes después de esta sombría existencia, un visitante inesperado llamó a mi puerta. Al principio fingí que no estaba en casa, esperando que él se fuera. Pero fueron persistentes y el timbre volvió a sonar media hora después, y luego una hora más tarde. Irritado, abrí la puerta de mala gana y encontré a una mujer desconocida parada allí. Tenía un aire de mando, su mirada me penetraba como si estuviera juzgando mi alma. Me avergonzaba el aliento a alcohol y mi apariencia descuidada. Reuniendo mi dignidad, pregunté: ¿puedo saber quién eres? Sin pelos en la lengua, preguntó: ¿es usted el exmarido de esa mujer? Una mención de esa mujer solo podía referirse a Susan, y la mujer frente a mí era la esposa de Gary. Mi respuesta tartamudeada confirmó sus sospechas y se presentó como Lillian,
la esposa de Gary. Las miradas curiosas de las señoras del barrio agravaban la situación. Para evitar chismes, invité apresuradamente a Lillian a entrar. «Por favor, entre», dije, tratando de mantener un mínimo de civilidad. «Gracias», respondió ella, entrando a la casa sin dudarlo, a pesar del estado caótico de mi sala de estar. «Puedo encargarme de ello yo misma». Traté de insistir, pero Lillian no escuchaba razones. Dijo: «No podemos tener una conversación seria en este lío. Si no quieres ayudar, siéntate». Su tono autoritario no me dejó más remedio que obedecer. Me senté en el sofá y observé en silencio mientras él comenzaba a ordenar la sala de manera eficiente. En un momento, me sugirió que fuera a lavarme la cara y su inesperada preocupación me impulsó a correr al baño. Al mirar mi reflejo desaliñado en el espejo, me di cuenta de cuánto me había dejado llevar. Me afeité, me peiné y me lavé la cara, sintiéndome un poco más humana por primera vez. Cuando regresé a la sala, encontré que Lillian había terminado de limpiar. Había recogido los desechos en una bolsa y los había dejado afuera en el pasillo. Me ofreció una taza de té y señaló: «Usé tu cocina». Su eficiencia me tomó por sorpresa, considerando que era la esposa de Gary. «Gracias, me siento humano otra vez», exclamé, y mi gratitud brotó espontáneamente. Lillian respondió con una leve sonrisa, pero su rostro rápidamente se puso serio. Ella fue directa al grano y reveló que su esposo, Gary, le había pedido el divorcio porque afirmaba que ahora tenía un hijo. Parece que prefirió ir directo al grano en lugar de andarse con rodeos. Le confesé que mi matrimonio también había terminado en divorcio. Cuando dije que ya no era asunto mío, dejó escapar un profundo suspiro. Agregué que estaba claro que la infidelidad de Gary no era un incidente aislado. Él tenía un historial de este tipo de relaciones y Susan había estado involucrada con él antes. Las palabras de Lillian pintaron el cuadro de una relación compleja y problemática. A pesar de todo, estaba claro que todavía albergaba sentimientos por Gary. Los motivos de Lillian quedaron claros durante nuestra conversación. Quería encontrar una manera de eliminar a Susan de la vida de Gary. Era evidente que estaba más interesada en reconciliarse con su marido que en buscar el divorcio, a pesar de que Gary la había engañado, no una sino 2 veces con la misma mujer, llegando incluso a tener un hijo con ella. Me preguntaba cómo podía seguir sintiendo algo por un hombre que la había herido tan profundamente. Cuando le pregunté a Lily si había considerado el divorcio, pareció sorprendida, como si la idea nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Su expresión no mostraba ninguna inclinación hacia la separación. Me pregunté qué hizo que a ella le importara esta relación problemática. Con una pequeña sonrisa, respondió: «Después de todo, estamos casados». Su respuesta me dejó algo derrotado y acordamos discutirlo más a fondo en otro momento. El día después de la visita de Lillian, Gary apareció en mi puerta. Había oído hablar de la reunión de Lillian conmigo y estaba buscando una conversación. Como exjefe, lo invité a la sala de estar. Gary notó la sala ordenada y se rió, comentando cómo Lillian había ordenado todo. Estaba claro que había dejado su huella en la habitación y su comprensión mutua de los hábitos de cada uno me irritaba. Cuando le pregunté a Gary por qué estaba de visita, me dio una revelación inesperada. Quería que convenciera a Lillian para que se divorciara. Esta petición inesperada me tomó por sorpresa. Gary explicó que Lillian no podía tener hijos, lo cual él quería. El embarazo de Susan le presentó la oportunidad de tener un heredero. Me ofreció una recompensa sustancial para persuadir a Lillian de que aceptara el divorcio y colocó un sobre grueso sobre la mesa. La voluntad de Gary de resolver todo con dinero me repugnaba. Mi paciencia estaba al límite y lo agarré por el cuello. Sin embargo, Gary no parecía demasiado preocupado. Pensó que no le pegaría por segunda vez. Justo cuando estaba a punto de atacar, intervino una mano suave, agarrando suavemente mi puño levantado. Era Lillian, quien había seguido a Gary al interior de la casa. Me regañó por dejar la puerta de entrada desatendida. Mientras Lillian me reprendía, bajé el puño de mala gana y murmuré mi acuerdo. Mi agarre en el cuello de Gary se aflojó y el impulso de confrontación se desvaneció.
Lillian le preguntó a Gary sobre su deseo de tener hijos, y cuando él asintió en respuesta, sacó los papeles del divorcio de su bolso. Se los ofreció a Gary con una sonrisa asombrosamente hermosa pero enigmática, una que parecía capaz de perdonar y condenar al mismo tiempo. Cuando Gary aceptó los papeles del divorcio, sus dedos rozaron ligeramente el dorso de la mano de Lillian. Fue un momento íntimo que me hizo sentir como un intruso, obligándome a mirar hacia otro lado. Gary le agradeció a Lillian y salió rápidamente de la casa, despidiéndose sin mirar atrás. Estaba claro que había aceptado su declaración de guerra. Una vez que Gary estuvo fuera de vista, Lillian se volvió hacia mí y me sugirió que lamiéramos nuestras heridas juntos, no sin antes buscar venganza. Ambos exigimos una compensación a Gary y Susan, que eran ricos. A pesar de la probabilidad de que pudieran permitirse el lujo de pagar, estábamos decididos a hacerlos sufrir, aunque fuera un poco. Asigné a mi abogado para que se encargara de todos los asuntos legales, por el deseo de que experimentaran un poco de venganza, aunque fuera en pequeña medida. Pronto apareció Susan con lágrimas en los ojos. Parece que Gary estaba dispuesto a pagar su parte del acuerdo, pero se negó a cubrir la de Susan. Si bien esto era comprensible dado su estado de soltería, parecía haber más en la historia. Durante una reunión en la que estábamos los cuatro, Gary empezó a echarme parte de la culpa por la aventura de Susan. La enmarañada red de emociones y alianzas se volvió más compleja. Gary intentó echarme la culpa a mí, alegando que su aventura con Susan era el resultado de sentirse solo debido a mi trabajo constante. Sin embargo, Lillian vio más allá de sus excusas y lo acusó de ser hábil para manipular la verdad. En respuesta, Lillian presentó un informe exhaustivo de la investigación personal de Gary, iniciada por los padres de Gary, que reveló la aventura en curso de Susan y Gary, incluso después de que Susan hubiera aceptado un acuerdo. Sorprendentemente, Gary había sugerido mi matrimonio con Susan como un mero encubrimiento. Mi naturaleza centrada en el trabajo y mi insensibilidad habían hecho que a Susan le resultara conveniente mantener una relación secreta con Gary. Además, como trabajé estrechamente con Gary, les permitió vigilarme. El informe, compilado con un gasto considerable por los padres de Gary, contenía información detallada que dejó tanto a Gary como a Susan visiblemente conmocionados. Susan fue la primera en ceder. Con el rostro contorsionado por la culpa y el miedo, comenzó a gritar, pero la mirada helada de Lillian la silenció, provocando que Susan se desmayara. Gary, presa del pánico, la levantó, a lo que Lillian respondió solo con una sonrisa, sugiriendo que Susan ya había sucumbido. Estaba claro que las emociones de Lillian hacia Gary eran complejas, una mezcla de amor y odio. Lillian sabía que el amor y el odio coexistían a menudo. La profundidad del amor a menudo reflejaba la intensidad del odio. A medida que avanzaba la conversación, yo desempeñaba un papel más pequeño y Lillian dominaba la discusión. Finalmente, la reunión terminó y Lillian se fue, aparentemente satisfecha con el resultado. A continuación, el motivo de mi divorcio se hizo público en mi lugar de trabajo, y fui yo quien filtró la noticia a mis compañeros, a pesar de los intentos iniciales de la empresa de encubrir el asunto. Fue muy tarde. Gary se encontró marginado en el trabajo y alejado de su familia. Susan, después de volverse a casar, tuvo problemas con sus suegros, ya que los padres de Lillian, que favorecían a Lillian, trataron a Susan con dureza por ocupar el lugar de Lillian. Finalmente, sentí que Susan estaba recibiendo lo que merecía. Una vez que se resolvieron todas las cuestiones de pensión alimenticia y otras, invité a Lillian a tomar un café. Compartió su situación actual conmigo y me explicó que estaba trabajando en la empresa de un amigo mientras vivía de forma independiente. Lillian, que no podía tener hijos, expresó la necesidad de ser autosuficiente. Sin embargo, no estuve de acuerdo con su motivo para buscar la independencia, lo que la tomó por sorpresa, ya que era la primera vez que expresaba firmemente mi opinión. Todavía llevaba su anillo de bodas, una clara señal de que no se había olvidado de Gary.
Haciendo acopio de valor, le confesé mis sentimientos y le dije que no me importaba su situación y que quería postularme para ser su novio una vez que encontrara un trabajo. Lilian pareció perpleja al principio, pero mi sinceridad se hizo evidente. Le aseguré que nunca la lastimaría y que entendíamos el dolor del otro. Ella se rió y admitió que podría ser bastante complicado. Respondí, «Lo sé bien». Gentilmente, pasé el dedo por el dorso de su mano y pareció recordar algo mientras entrecerraba los ojos. Con un toque suave, Lilian apartó mi dedo y se quitó el anillo de bodas, rompiendo simbólicamente con su pasado. Tocó mi mano ligeramente y sus dedos recorrieron el dorso de mi mano, como si estuviera transfiriendo su amor a mí a través de las yemas de sus dedos. Lilian se rió alegremente, prometiendo hacerme feliz, y yo juré en mi corazón proteger siempre esa sonrisa. Gracias por mirar, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.